Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Bueno, hoy nos toca comentar un poquitito sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerden que esta serie la hemos iniciado hace varios meses atrás y ha sido un poquito accidentada, no hemos tenido la regularidad adecuada, pero bueno, ustedes saben que a este servidor a veces le suceden algunos imprevistos respecto a viajes, situaciones personales, horarios, o a veces choco con algunas responsabilidades de estudios académicas y bueno, se hace un poquito complicado organizar los tiempos, ¿vale? Pero inicialmente tenemos programado todos los lunes, conectarnos a las 20 horas, 8 de la noche, hora chilena, para comentar sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿ok? Así que ya saben, todos los lunes a las 20 horas tenemos programado estudiar y comentar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y ya hemos avanzado bastante, vamos en el capítulo 11. Hoy comenzamos con el capítulo 11, ¿ok? Y vamos a avanzar con 16 versículos. 16 versículos. Hubiese querido avanzar un poquito más, pero las temáticas que continúan son bastante similares, porque por ejemplo, si ustedes se fijan en 1 Corintios 11, 17 en adelante, se habla de los abusos en la cena del Señor. Y luego en el versículo 23 se habla de la institución de la cena del Señor. Y después en el versículo 27 habla de tomando la cena indignamente. Entonces tenemos ahí tres grupitos de versículos que hablan sobre una misma temática. Entonces avanzar hoy sobre eso sería complicado. No creo que podamos por el tiempo abarcar todo el capítulo 11, ¿vale? Así que lo que pretendo es hacer hoy un adelanto del capítulo 11 y avanzar hasta el versículo 16, es todo, ¿vale? Porque no tiene tanta relación con los textos que siguen. En cambio, los textos que siguen del 17 en adelante sí tienen mucha relación porque tienen que ver con la cena del Señor, ¿vale? En la iglesia de Corintio habían algunos problemas con este hermoso rito designado, indicado por el Señor Jesús, ¿ok? Y así que espero tocar latamente ese asunto, ¿vale? Repito entonces, para aquellos que se vienen integrando, habíamos quedado de acuerdo en que todos los lunes a las 20 horas nos íbamos a conectar para retomar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y eso sigue en pie, solo que han habido algunos imprevistos que me han impedido poder estar presente los lunes, ¿ok? Ahora, si bien ya tenemos fijo ese horario, lunes 20 horas, eso no quita que si este servidor pues se hace un horario por ahí en otro día, pues también va la transmisión, y eso puede caer un día martes, un día miércoles, un día jueves, ¿no es cierto? Así que ojo con eso. Por eso es importante que estemos en contacto por las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y WhatsApp, también Telegram. Entonces yo por esos medios voy a estar informando cuando, aparte del día lunes, voy a transmitir también sobre la carta a los Corintios en otro día, ¿ok? Así que atento a eso. Pero formalmente todos los lunes a las 20 horas nos estaríamos conectando, Dios mediante, para seguir con la carta, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿ok? Ok, bueno, ya habiendo orado, vamos a iniciar la lectura y la reflexión, la lectio de esta hermosa carta a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. ¿Ok? Vamos a iniciar con el capítulo 11. Vamos a leer unos textos que son bastante complicaditos. Recuerden que el apóstol Pedro mencionó
en algún momento en una de sus epístolas que Pablo tenía algunas cosas muy, muy difíciles de entender. ¿Ok? Y bueno, algunos de esos textos difíciles de entender son estos que vamos a leer hoy día. ¿Ya? Son versículos que en realidad no son difíciles. O sea, a ver, el contenido de estos textos, el mensaje mismo, la sustancia misma no es nada del otro mundo, es algo que bien explicadito y bien reflexionado y bien asimilado podemos comprender, ¿vale? A veces, lo que pasa es que a veces las expresiones de Pablo o su estilo retórico, pues no es para nosotros muy común. Entonces, claro, nos cuesta procesar un poquito el estilo que tiene Pablo de expresarse. Y lo otro es de que hay ciertos textos del apóstol Pablo que se complican o se les hace complicado a algunas personas porque no poseen la debida disposición u humildad para recibir o aceptar, más que nada aceptar lo que la palabra dice en un escrito del apóstol Pablo. Hay muchas corrientes teológicas, corrientes dentro de la profesa iglesia cristiana que se oponen, hacen oposición orgullosa y soberbiamente, neciamente, a ciertas declaraciones de la Sagrada Escritura. No se quieren someter a la autoridad de la Sagrada Escritura. Es decir, gran cantidad de los problemas que se tienen al interpretar ciertos textos no deriva del texto mismo. Incluso no deriva incluso ni de la versión bíblica, deriva del lector, del estudioso que no se quiere someter, que comienza a rebelarse contra la autoridad, la autoritas de la Sagrada Escritura. ¿Okay? Así que lo que vamos a leer ahora tiene que ser entendido con mucha altura de mira, tiene que ser entendido tomando en cuenta el contexto cultural, las circunstancias en las cuales se escribió esta carta, ¿vale? Y en base a esa información lograr desarrollar un criterio bien formado, no deformado, ¿ok? Porque estos textos que vamos a leer ahora se han ocupado para crear conflicto, crear contención, crear disensión, crear rivalidad entre hombres y mujeres. ¿Ok? Y ese no es el propósito del texto. El texto tiene como propósito enseñarnos cierta actitud ética, moral, pudorosa, de decencia en el culto cristiano e incluso en la vida cotidiana. Repito, a modo de introducción, los textos que vamos a leer ahora tienen que ser entendidos en su contexto cultural y circunstancial. Y tienen como propósito, ojo, como propósito no conflictuar al hombre y la mujer, no humillar a uno a otro o no exaltar desmedidamente a uno y al otro. El objeto, y por favor, esto lo pongo en negrilla y resaltado, y hasta con lápiz destacador amarillo. Los textos que vamos a leer ahora tienen el propósito de indicarnos ciertas pautas, ciertas normas, ciertas consideraciones que tienen que ver con la ética, con la decencia, con el orden, con el respeto, ¿ok? Así que, si bien esto hay que entenderlo de manera, en su contexto cultural, lo que tenemos que extraer de ella es el valor ético y moral que se quiere transmitir con estos consejos, ¿ya? Ok, vamos a leer entonces el título en la versión Reina Valera de 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Bueno, si ustedes se fijan, el versículo 1 está sobre el título, ¿ok? Y dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Es decir, Pablo apela al cariño, a la amistad, a la consideración, al ejemplo que él ha dado como
como testimonio, digamos, a las iglesias, y si en algo su testimonio de vida puede aportar como ejemplo al resto, bueno, sed imitadores de mí, procedan como yo lo he hecho. O sea, que mi conducta refuerce mis palabras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo todo lo que he aprendido, así como me conduzco, lo hago imitando a Cristo. Lo hago imitando al Maestro. ¿Ok? Así que sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ok? Y luego está este famoso título que dice Atavío de las mujeres. Atavío de las mujeres. El título ya nos está indicando algunas cosas, ¿vale? Y vuelvo a insistir, este no es un ataque hacia la mujer. Esto no es un acoso, una presión hacia la mujer, sino que se estaban dando situaciones en la iglesia de Corintio que implicaban a las damas. Así que había que dar consejos a las damas especialmente. Recuerden que la iglesia de Corintio eran iglesias paganas, eran iglesias que la mayoría de sus miembros tenían costumbres, prácticas y tradiciones que no necesariamente estaban de acuerdo, ¿no es cierto?, coincidían con las costumbres judías, ¿vale? Menos todavía con lo que significaba la naciente iglesia cristiana. Por lo tanto, había muchas cosas que corregir, había muchas cosas que asimilar, había muchas cosas todavía que aprender, que adoptar y otras que abandonar. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, ¿ok? Y el título ya nos dice que el sujeto aludido principalmente, aunque la norma en realidad es aplicable a todos los integrantes de la iglesia, pero específicamente se refiere a la mujer porque justamente se estaba dando una problemática con las damas, con las chicas en la iglesia de Corintio. Y por eso es que Pablo alude a las mujeres. De ahí el título, ¿no es cierto? Atavío. Cuando habla de atavío o ataviarse, se está refiriendo al vestir, así, directamente. Lo que tiene que ver con la apariencia externa, con la estética externa. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Vamos a hablarlo bien claro. Cuando hablamos del atavío, estamos hablando de la manera en la cual nosotros nos representamos exteriormente, cómo nosotros nos vestimos, lo que proyectamos exteriormente, nuestra imagen, ¿ok? Que es un testimonio, claro que sí. En cierta medida es un testimonio, ¿verdad? Entonces nuestra imagen, nuestro atavío, es decir, no solamente implica el vestuario, no solamente implica la ropa, sino que también implican otros accesorios, ¿vale? Llámese adornos, ¿no es cierto? Joyas, brazaletes, pulseras, qué sé yo, marcas de algún tipo, ¿no es cierto? Algún estilo de cabellera, ¿no es cierto?, de barba, algún tipo de sombrero, algún tipo de manto, algún tipo de, qué sé yo, de pañuelo, no sé, qué sé yo, ¿ok? Al interior. Sí, es verdad, Leslie. Bueno, saludo a César que anda por ahí, saludo a Leslie, que bueno verte, Leslie, qué rico verte por acá. Exactamente. La apariencia externa o la representación, es que yo a veces uso terminología que no necesariamente es bíblica, pero me sirve para ejemplificar o explicar algunas cosas. Cuando hablamos de la apariencia externa, estamos hablando de que teóricamente la apariencia externa debería ser, y ojo con esto, ya voy a explicar por qué debería ser, porque es un asunto muy subjetivo, cuidado con eso, ¿eh? Yo quiero ser bien claro con eso y hablar también desde la experiencia. El tema del vestir, el tema de la apariencia física, en este caso del vestuario, ¿cierto? O del peinado, o en el caso de los varones la barba o el bigote, todo lo que tiene que ver con vello,
el pelo, ¿no es cierto? Que es lo visible, es lo que inmediatamente uno cuando se encuentra con alguien, lo primero que ve, ¿no es cierto?, es el rostro, ¿cierto? Barba, bigote, pelo, ¿verdad? En el caso de las damas, por ejemplo, generalmente, aparte de la vestimenta, pues generalmente usan otros accesorios, son proclives a usar otros accesorios, pañuelo, manto, bueno, los distintos accesorios que generalmente las damas añaden a la ropa, ¿verdad? Incluido accesorios como joyas, ¿no es cierto?, colgantes, etcétera, etcétera. Incluso maquillaje. Sí, incluso maquillaje porque son elementos externos y que influyen en nuestra apariencia, ¿vale? Para bien o para mal, ¿ok? Exactamente, es comunicación no verbal, exactamente, es comunicación no verbal, como por ejemplo los gestos, ¿verdad? La gesticulación, los ademanes, ¿ah? El tono de voz, qué sé yo, el movimiento de las manos, del cuerpo, ¿no es cierto? Quienes han estudiado o han tenido alguna experiencia con la PNL, por ejemplo, ¿verdad? O con las didácticas del lenguaje o qué sé yo, ¿verdad? Sabemos lo que eso significa, ¿cierto? Incluso quienes somos coaching sabemos que eso también es súper importante, la postura, ¿ah? Pero bueno, me estoy extendiendo un poco. Bueno, entonces Pablo, en el capítulo 11 de Corintios, versículo 2, ustedes leen el título ahí, atavío de las mujeres. Entonces ya aclaramos ya que el objeto, en primera instancia, al cual alude Pablo, es a las damas. ¿Por qué? No porque le tenga tenga un problema con las damas, o no le gusten las damas, ¿verdad? O quiera aplastar a las damas, o humillar a las damas, no. Es porque justamente las problemáticas que se estaban dando en Corintios tenían que ver con ciertas conductas de las damas, ¿ok? Y en ese sentido las damas no deben sentirse acosadas, presionadas, perseguidas. No. Pablo es muy respetuoso en cuanto a eso, pero también es claro. O sea, si ustedes leen las cartas de Pablo y otras cartas, cuando Pablo tiene que aludir a los varones, los alude directamente. ¿Por qué? No porque le guste hacerlo, sino porque las problemáticas que él quiere tocar, ¿no es cierto?, necesariamente tiene que poner el punto en la I, como se dice, ¿no es cierto? Tiene que tomar el toro por las astas. Entonces por eso él es bastante explícito cuando habla de los varones, esto y esto otro. Y después dice las damas y también las mujeres. ¿Ah? Y no tomarlo como actualmente se toman estos textos, como una especie de guerra de sexo, como una especie de conflicto entre género, entre sexo, entre una batalla de dominios, de potestad entre hombres y mujeres. No. La Biblia está ajeno a eso, totalmente ajeno a eso. A mí me tocó ver en una ocasión, en una clase de teología, en un X instituto teológico de acá de Chile, me tocó presenciar justamente eso, donde llegó una profesora, una profesora con ciertas características físicas que no voy a describir, y claro, a muchos nos pareció extraña su apariencia física, ¿verdad? Y claro, tocó estos textos y otros más, pero ella le daba un enfoque que se llama hoy en día, eso se llama el enfoque de género, se llama, ¿ah? O explicar el texto bíblico con perspectiva de género, así la están llamando ahora, ¿vale? Cosa que no hace la escritura. ¿Te das cuenta? La escritura no habla con perspectiva de género. ¿Okay? En la Biblia no existe el machismo, en la Biblia no existe el feminismo, esas son categorías ideológicas e incluso filosóficas que vinieron a desarrollarse del siglo XIX en adelante. O sea, la Biblia está totalmente ajena a ese tipo de disputas ideológicas en las cuales hoy se la quieren volver. Entonces, cuando llegó esta profesora y leía estos textos, ¿verdad?, y decía, bueno, aquí tenemos la presencia del patriarcado, decía ella. Claro, ella confunde el patriarcado bíblico, ¿verdad?, con el supuesto patriarcado, ¿no es cierto?, de la ideología de género, ¿cierto? Entonces ellas deforman las cosas. ¿Ah? Esa es una característica del posmodernismo, una característica
de las neolenguas. El posmodernismo trabaja mucho con la neolengua, ¿verdad? O como le llaman ahora, muy, muy camufladamente, muy eufemísticamente, ¿no es cierto? Le llaman lenguaje inclusivo. Pero eso en términos técnicos es neolengua y es una deformación de la lengua vernácula, en este caso el español. Entonces, bueno, en fin. Entonces esta profesora llega y usa estos versículos del atavío de las mujeres, ¿no es cierto? Y usa todos esos textos que algunos son muy difíciles de entender, hay que reconocerlo. El apóstol Pablo fue aludido por Pedro. Si ustedes van por ahí a la carta de Pedro, a ver si lo puedo mostrar ahora mismo. En una carta de Pedro, disculpe que me mueva tanto, pero que no tengo respaldo, estoy como muy incómodo acá donde estoy. Entonces voy a ver si me instalo mejor aquí. Ok, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 15 en adelante, segunda de Pedro capítulo 3, del versículo 15 en adelante, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Noten, Pedro alude a Pablo, pero ¿qué dice de Pablo? Entre muchas cosas bonitas que dice algo que llama la atención. Versículo 15: amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas. Cuando dice estas cosas es que viene hablando de la venida del Señor, que es el contexto de 2 de Pedro 3. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro. En varias epístolas Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, en resumidas cuentas, lo que le pasaba a esta profesora que tuve, gracias a Dios en un solo semestre, es que a pesar de todos los títulos que ella tenía y todas las competencias que ella tenía, que eran muchas, es una mujer muy inteligente, pero la escritura la considera indocta. Y no solamente eso, la considera inconstante. Eso es fuerte, porque alude al ego humano inmediatamente. O sea, si yo me hubiese parado en ese momento y le hubiese dicho a la profesora: oiga, usted es una indocta y una inconstante, ¿verdad? por estar interpretando ciertos textos de Pablo a la luz de la ideología de género o con perspectiva de género, ¿no es cierto? Pues yo no sé qué hubiese pasado, ¿verdad? Ella se hubiese ofendido, lo más probable es que se haya encerrado, empecinado en su posición, ¿verdad? En fin, pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy en día se están leyendo textos de la escritura a la luz y con perspectivas modernas, y eso es un error de interpretación. Nosotros, para interpretar la escritura, tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero que tenemos que tener en cuenta son ciertos principios de hermenéutica, que se llama, de interpretación, ¿verdad? O por lo menos algunos datos que considerar, que no necesariamente son principios de interpretación. Por ejemplo, un dato que hay que tener en cuenta a la hora de leer un texto. Por ejemplo, las circunstancias culturales. Y eso implica geografía. Eso implica arqueología. Implica una serie de otras consideraciones para poder comprender por qué se dijo, cómo se dijo, ¿verdad? Segundo, hay que tener en cuenta también las circunstancias en las cuales se encontraba el autor para ir deduciendo, para deducir o para inferir la intención que tuvo el autor para escribir ciertas cosas que no necesariamente coinciden con las realidades actuales, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le estoy dando toda esta introducción? Porque efectivamente los textos que vamos a leer son difíciles de entender. Y hay que leerlos con una mirada del siglo I. Hay que mirarlo
con una mirada del año 66, 64, 65, 66 del siglo I después de Cristo. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. Para poder extender estos textos, no necesariamente basta con una disposición intelectual, cognoscitiva, en el momento en que se da la clase. Para entender estos textos se requiere, y acá van los principios de interpretación, comparar los textos de Pablo referentes al mismo tema. Y vamos a descubrir que Pablo nos está enseñando una cosa maravillosa, que son principios. Pablo no necesariamente está queriéndole hacer la vida cuadro a las mujeres. No. Pablo lo que quiere hacer al aludir a los varones a veces, o a las mujeres en otras, es simplemente entregarnos principios ético-morales. No nos quedemos en la descripción del caso. Porque hay casos que Pablo describe que son temporales, son situaciones que él respondió y atendió en ese momento para esa iglesia, para un conflicto que se estaba desarrollando en ese momento. ¿Vale? Y por las características culturales y religiosas de ese entonces, ¿no es cierto?, Pablo tuvo que expresarse de cierta manera y aludir a ciertas prácticas, a ciertas tradiciones, a ciertas costumbres que se estaban dando en ese momento, en ese contexto. Y que no necesariamente ese ejemplo tiene que aplicarse hoy en día, a las congregaciones de hoy en día y a la vida actual, la vida contemporánea. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo más sano? Bueno, lo más sano es extraer el principio ético, moral, religioso y traerlo a nuestros días. ¿Vale? Repito entonces lo que dije al principio para ir ya a la lectura del texto es extraigamos los principios éticos y morales de los textos y las experiencias y de los consejos del apóstol a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Y asimilémonos para nosotros. Lo que vamos a leer ahora no es fácil de comprender. Hay que tomar en cuenta todo lo que acabo de describir para darse una idea de lo que quiso entregarnos Pablo con esos consejos, ¿vale? Y segundo, Pablo, en definitiva, lo que quiere enseñarnos con estos textos que vamos a leer, ¿no es cierto?, son principios morales y éticos. Eso es lo que él quiere entregarnos, ¿ok? Y deben ser adaptados los mismos principios a la iglesia de hoy. Porque los principios éticos y morales de la antigüedad no cambian, son los mismos. Pueden cambiar las prácticas, las tradiciones, las costumbres, ¿cierto? Pero no cambian los principios morales. ¿Ok? Esos son los mismos. Vamos a leer entonces estos textos que han solido ser bastante controversiales, pero cuando se entienden en el amor de Dios, se pueden comprender y asimilar. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Bueno, se titula El atavío de las mujeres. Os alabo, dice Pablo. Se lo dice a los corintios. Luis Ricardo me saluda, dice un fuerte abrazo. Saludos, Luis, un gusto tenerte aquí presente. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Bueno, 1 Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Interesante. Pablo alaba a la iglesia de Corintios porque son fieles en obedecer y tomar en cuenta, es decir, no ignorar, obedecer las instrucciones que Pablo envía a las iglesias mediante sus cartas. Así que eso es un motivo de satisfacción para Pablo. ¡Qué maravilloso! Retenéis quiere decir que guardamos, quiere decir que implementamos, quiere decir que tomamos en cuenta, lo recogemos y lo ponemos en práctica. No cae en saco roto.
Así que os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Sin embargo, parece que hoy en día hay algunos que se olvidan de esas instrucciones que Pablo entregó y no quieren obedecerlas tal cual como Pablo las dice. Las empiezan como a acomodar. Ok. Dice el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo, noten, perdonen la expresión, pero al primero que saca el baile es a Cristo. Cuando Pablo comienza una argumentación sacando inmediatamente a Cristo, está fijando automáticamente la autoridad de lo que va a decir después. Porque todo lo que él va a decir, o va a escribir en este caso, está escribiendo la carta de Corintios, ¿verdad? La escribe en nombre de Cristo, inspirado por Cristo y en nombre de Cristo, y como representante y apóstol de Jesucristo. ¿Ok? Así que, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. ¡Ay, Señor! De frentón. Ojo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Noten que aquí no hace una generalidad, no dice los hombres, o es la cabeza del hombre, aludiendo a toda la generación humana, ni tampoco especifica diciendo varones y damas, varones y mujeres, habla de varón. O sea, ya, la redacción de la carta comienza ya haciendo alusión directa al varón, solamente al varón. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, hay un orden de precedencia. Y voy a usar algunas palabras que el inconsciente las malinterpreta. Por ejemplo, si yo dijese estatus, ustedes inmediatamente, su inconsciente inmediatamente interpreta eso como que uno es mayor que el otro, que uno es más que el otro, que uno vale más que el otro, ¿verdad? O que uno es más poderoso que otro, o el otro es menos que el otro, y por lo tanto el otro tiene más poder que otro, y el otro es humillado y rebajado. Eso es lo que inmediatamente se nos viene a la mente cuando en la escritura leemos, por ejemplo, sometió, ¿cierto? Someter. Y se nos viene una idea mala de la palabra someter. O la palabra sumiso o sumisa. Cuando leemos en la escritura la palabra sumiso o sumisa, el hombre moderno tiene una idea como de sometimiento, de humillación, como de degradación. Cuando hablamos de la palabra someter, bueno, vamos a tener que limpiarnos la mente de toda la basura, porque en realidad cuando la Biblia habla de someter o habla de sumiso, no necesariamente lo está diciendo en un mal sentido. Claro que sí. Versículo 3 otra vez. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. ¿Están notando el orden que está dando? Está describiendo una cadena. Una cadena. Es un orden en cadena. Oiga, yo estaría feliz que me dijesen que mi cabeza es Cristo. Yo estaría feliz. No me sentiría humillado. De igual manera la dama, cuando la escritura dice que el varón es la cabeza de la mujer, ¿por qué la mujer debería sentirse mal por eso? No debería sentirse mal por eso. Así como yo no me siento, o nadie, ningún varón debería sentirse humillado porque la cabeza nuestra es Cristo, tampoco la mujer debería sentirse humillada o menospreciada o poca cosa porque dice la escritura que el varón es cabeza de la mujer. Porque se entiende, bíblicamente hablando, que el varón es un hombre de Dios. No es un infeliz abusador y violento. Se entiende bíblicamente que el varón descrito acá y que es cabeza de la mujer es un hijo de Dios y que ama y tiene en suma consideración
a su mujer. Así que por lo tanto no hay motivo para que la mujer se sienta humillada, aplastada, sometida, esclavizada por el patriarcado. No, esas son ideas externas, son ideas carnales. Cuando el varón es un hijo de Dios, la dama, la mujer, la compañera se siente orgullosa de su varón, ¿no es cierto? No tiene por qué sentirse sometida. Ni tampoco debería considerar o malinterpretar esto de que el varón es cabeza de la mujer como si fuese un asunto de humillación, un asunto de esclavitud. Esa es una interpretación que viene de una mente carnal. ¿Vale? Porque así como la dama o la compañera del varón es su esposa, también es hija de Dios. Y su esposo no solamente es esposo, sino que también es un hijo de Dios. Y si ambos son discípulos de Cristo, eso lo hace, aparte de esposos, hermanos. Hermanos. Así que mal estaría que la dama se sintiese humillada porque la Biblia dice, el varón es cabeza de la mujer. No, simplemente es el orden de precedencia que Jehová en su infinita sabiduría ha dado naturalmente a las relaciones humanos y las relaciones humano-divinas. No quiero redundar en estos temas porque se me pasa el tiempo, pero yo entiendo que me estoy explicando bien. ¿Ok? Dice el versículo 3 entonces, lo repetimos, vamos con esta cadena de preeminencia, con un orden de preeminencia. Pero quiero que sepáis, estoy en 1 Corintios 11.3, 1 Corintios 11.3 para aquellos que se están integrando. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Porque Dios es la cabeza de Cristo, ¿Cristo debería sentirse humillado, rebajado, sometido, esclavizado? No. Así como para nosotros los varones es motivo de orgullo, en el buen sentido, de jactancia, de gozo, el que Cristo sea nuestra cabeza, de igual manera para Cristo es un gozo tener como cabeza al Padre, ¿cierto? De igual manera, Pablo quiere transmitirnos que la mujer debe sentirse gozosa, orgullosa de que su varón, ¿cierto?, su esposo sea su cabeza. ¿Vale? ¿Están entendiendo el espíritu realmente de este orden de preeminencia, de orden de preeminencia que se está describiendo? ¿Se dan cuenta que cuando leemos esto y lo leemos con una mente carnal, creyendo que esto es una cadena de sometimiento, de esclavitud, y lo leemos a la luz del posmodernismo o de la perspectiva de género, lo que hacemos es deformar el propósito de Dios. Bueno, en este caso, el propósito que quiere transmitirnos, la idea que quiere transmitirnos el apóstol Pablo. Sigamos leyendo el 4. Una vez dicho esto, yo creo que vamos a ir entendiendo ahora poquito a poquito los versos que siguen. Si ustedes leen el 4, dice, otra vez toma el varón. Noten, el 3 empezó hablando del varón. Continúa el 4 tocando al varón. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Vale? Vamos a leer esto. Todo varón que ora, bueno, ora no hay que explicarlo, ¿verdad? En una reunión de culto, ¿verdad? Quien preside bíblicamente, quien debe presidir las reuniones de culto religioso, ¿verdad?, es el varón. Lo acabamos de leer en el versículo 3. Hay un orden de preeminencia dado por el Señor. Así que el varón ora o profetiza. La palabra profetiza acá tenemos que leerla según el contexto. La palabra profetiza no necesariamente quiere decir de que se anuncia algo producto del don de profecía, del don del Espíritu Santo,
de profetizar, ¿cierto? De anunciar, ¿no es cierto? El porvenir, ¿no es cierto? ¿Verdad? No, la palabra profetizar también dice relación con predicar, con enseñar, con instruir, con dar un discurso religioso. Así que cuando leemos acá en el 4 que dice todo varón que ora o profetiza, profetiza debe ser entendido como imparte la palabra, da un discurso religioso en base a la palabra, ¿vale? Una predicación. ¿Mm? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza, es decir, que dirige un culto religioso, ¿vale? Con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ay, usted dice, pero bueno, pero ¿qué está hablando Pablo aquí? ¿Y qué está hablando Pablo? ¿Y qué tiene que ver con lo que venimos leyendo? Bueno, déjeme decirle una cosa. eh, en realidad, no vamos a entender este texto si no leemos lo que sigue. Así que vamos a leer un poquito más y ahí vamos a envolver todo para darle una explicación coherente. ¿Okay? El 4, entonces, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Afrenta quiere decir que ofende, insulta su cabeza. ¿Eh? Su cabeza no es que se esté refiriendo al cráneo. No. ¿Eh? Afrenta, ¿no es cierto?, su desempeño, ¿eh? Afecta su posición, su labor, su vocación, ¿cierto? En este caso, que ora o profetiza, es decir, que dirige un culto. Vayan notando esos detalles. ¿Eh? El 5. Y ahora toca a la mujer, mira, para hacer la comparación, Pablo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, noten, primero amonesta al varón y que es afrenta que ore o profetice o que dirija un culto con la cabeza cubierta, deshonra, ¿ok? Afrenta. Pero a contrario, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. O sea, el varón afrenta su cabeza cuando ora o profetiza con la cabeza cubierta, pero en el caso de la dama, afrenta su cabeza cuando lo hace con su cabeza descubierta. ¿Ok? Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Rapado quiere decir cortar el pelo, tener el pelo corto. Que más bien era una costumbre. Por eso que es importante que aquellos que llegaron atrasaditos después vean el video del principio, porque hice toda una introducción explicando algunas cosas. Ok. Entonces dice acá, pero toda mujer, versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ojo, acá dice ora o profetiza. Sí, la mujer también puede orar o hablar la palabra de Dios, ¿verdad? En público, no hay ningún problema en eso. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. Acá estamos hablando de que el orden de preeminencia, la cadena de preeminencia que el Señor ha enseñado en su palabra es que el culto es dirigido, es presidido por un varón. Es al varón a quien se le ha dado esa bendición. ¿Eh? Y la mujer no quiere decir, porque no se le ha dado esa responsabilidad, no quiere decir que no pueda hablar las cosas de Dios, no quiere decir que no pueda dar un discurso, no quiere decir que no pueda orar. Cuidado con eso. ¿Ok? Ok. Pero toda mujer que ora el 5 con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que se hubiese rapado. ¿Ok? Voy a explicar un poquito esto, me voy a adelantar porque si no me voy a tomar mucho tiempo, ya van 49 minutos ya. Vamos a explicarlo rapidito. Noten el contexto. Iglesia de Corintio. La mayoría de los integrantes de la iglesia de Corintios son personas que son de origen pagano.
¿ok? Donde tienen otro tipo de práctica, de costumbres, están habituados a otros tipos de culto. Y ahora resulta que están en un culto que se llegó a llamar cristiano, ¿verdad? Segundo, quiero aclarar una cosa. La moralidad de los integrantes de la iglesia de Corintio, o algunos integrantes de la iglesia de Corintio, no era muy buena. Tercero, una de las calumnias que estaba dando vuelta en esos días era que los cristianos eran inmorales. Y esa era una de las más fuertes calumnias que había. ¿Por qué? Porque los cristianos, al ser perseguidos por los judíos, pues tenían que hacer sus cultos con relativo secretismo. Entonces ese mismo secretismo daba para generar chismes y comentarios. De hecho, esas calumnias de que los cristianos eran inmorales, y entre otras cosas más, porque hasta se decía que ofrecían niños en sus cultos, sacrificaban niños en sus cultos, ese tipo de calumnias se perduró por años, por décadas, por siglos. ¿Vale? ¿Ok? De hecho, después de la persecución de los judíos, vino la persecución de los romanos. Y los romanos tenían las mismas ideas. Los romanos creían que los cristianos, como hacían sus cultos escondidos en las catacumbas, en las cuevas, en los bosques o en las casas, bien calladitos, en los patios, hacían sus cultos, cantaban bajito, en fin, tenían su manera de hacer los cultos que no se notara. Claro, eso despertaba curiosidad y sospecha y morbo. ¿Okay? Entonces, había una serie de situaciones que empujaban a Pablo a estar constantemente dando consejos tanto a varones como a mujeres, en el sentido de que mientras más éticos eran, mientras su testimonio mejor era, mientras su moralidad mejor era, tanto mejor todavía, que no diésemos motivos para confirmar las sospechas de los no creyentes. Entonces, Pablo ponía mucho énfasis a la conducta moral, ética, piadosa, eh, 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 honrosa, pudorosa, decente, ordenada, organizada. Noten, mira, ya llevamos 8. Entonces, Pablo en sus cartas constantemente está poniendo énfasis al orden, a la decencia, al pudor, constantemente. Más todavía Corintio, que eran iglesias, que eran iglesias un poquito desordenaditas porque venían, eran, eran, eran hermanos que no necesariamente estaban, eh, eran fuertes en la fe. La gran mayoría eran débiles en la fe. De hecho, se lo estudiamos más atrás, cuando nosotros hablamos sobre los sacrificados a los ídolos. Quienes se acuerdan que estudiamos eso de 1 Corintios 8, hablamos de los sacrificados a los ídolos. Y ahí Pablo habla de los débiles en la fe. Y cómo los que somos más antiguos, que tenemos más experiencia, más expertise, que nos manejamos, que el Señor nos ha dado más sabiduría por la experiencia, por la práctica, por las pruebas, ¿no es cierto? A veces tenemos que abstenernos de ciertos derechos, ¿verdad? Por motivos de conciencia, para no hacer piedra de tropiezo para aquel que es débil en la fe, aquel que no comprende todavía algunas cosas, cuyo criterio, sentido común en las cosas espirituales no está todavía maduro. Entonces, la iglesia de Corinto estaban en eso. Tenían muchas cositas que pulir todavía, y Pablo ponía énfasis en eso. Bien, la costumbre de los hombres en aquel entonces, sobre todo judíos, era de usar el pelo corto, ¿vale? Generalmente se usaba el pelo corto entre los judíos, a no ser que adhiriesen a algún voto nazareno, ¿ok? Buenas noches, querida Anita, y Miriam también, saluditos, ahora te veo por acá. Entonces, a no ser que tú hayas hecho votos nazarenos, pues generalmente el varón judío usaba el pelo corto, ¿vale? Y la dama acostumbraba, y por eso, por favor, vuelvo a repetir, tengan en cuenta el contexto
cultural, geográfico, circunstancial y más todavía específico de las iglesias de Corintios. Y la dama, en términos generales, acostumbraba a usar el cabello largo. ¿Por qué? Porque había un sentido del pudor, de la moralidad muy fuerte, no como los días de hoy, donde cualquiera se pone el pelo como se le da la gana. En ese entonces eran señales, ¿verdad? O eran signos de diferenciación clara entre el varón y la dama, ¿vale? Y eso era normal, eso se aceptaba como parte de la propia naturaleza, ¿cierto? El hacer una diferencia, ¿no es cierto?, entre varón y dama, ¿ok? Entonces, el énfasis acá del contexto está en aludir a las damas. Pero ¿por qué empieza hablando de los varones? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les dije que mejor voy a leer un poco más para explicarle por qué Pablo dice en el 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza? ¿Por qué? Bueno, lo que está explicando Pablo acá es que en las iglesias de Corintios había muchas hermanitas que venían con otras prácticas, con otras costumbres, incluso damas que acostumbraban a usar el pelo muy cortito, ¿verdad? Y claro, no era común porque era propio del varón, ¿verdad? Entonces, en consideración, primero, a los débiles en la fe. ¿Se acuerdan que Pablo no usaba el derecho a solicitar mantenimiento de la iglesia teniéndolo? Bueno, y él decía, bueno, yo no quiero hacer carga y por motivos de conciencia, ¿no es cierto?, decía, me las arreglo yo solo, aunque tenga derecho a ser sustentado por la iglesia, ¿verdad? Bueno, no voy a hacer uso de ese derecho por causa de los débiles en la fe, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla también de los sacrificados, los ídolos? Bueno, yo tengo derecho a comer, pero si en consideración al débil en la fe, pues no comeré, dice Pablo, ¿verdad? Pudiendo hacerlo. Entonces, eso es un principio de amor al prójimo, en realidad, ¿vale? ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con prohibiciones, que la Biblia me quiere hacer la vida imposible a mí. No, tiene que ver con un tema de consideración al débil en la fe. Que por amor a otro yo me abstengo de ciertas cosas, aunque tenga derecho de hacerlo, hasta que la otra persona no madure y comprenda mi conducta, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, habían hermanitas, habían damas que pertenecían o procedían no del judaísmo, sino que de otras culturas, y bueno, su pelito se lo arreglaban de alguna manera que no era conveniente, primero, por causa de los débiles en la fe, segundo, por lo que le conté respecto a lo que se decía de los cristianos. Por lo tanto, si en los creyentes estaba mostrar la mejor conducta posible ante los incrédulos, mejor todavía. Mientras menos motivos les daban a los incrédulos para hablar de nosotros, mejor todavía. Así que Pablo, ¿qué pasó? Pablo, ¿no es cierto?, apoya la idea de que en esas circunstancias, ¿no es cierto?, las damas usen velo. Y de hecho él lo compara con el pelo largo, más adelante lo vamos a leer. ¿Por qué? Para seguir marcando esa diferenciación entre varones y mujeres, que no hubiesen confusiones, ¿ok? Que no hubiesen confusiones, ¿ya? Disculpa que me distraiga, pero me está escribiendo mi hija y puede ser... Lamentablemente no puedo contestarle porque estoy en clase. Bueno, ya le explicaré. Bueno, el asunto es de que Pablo está poniendo énfasis en eso, ¿ok? Vamos a leer ahora, una vez que expliqué esto, vamos a leer de nuevo los textos y van a ver ustedes que lo vamos a masticar de manera distinta. Vamos a leer otra vez, del 5 en adelante. Pero toda mujer que ora o profetiza, el 4, 1 Corintios 11:4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. El varón no tenía necesidad de cubrir su cabeza, ¿verdad? No tenían razón de cubrir su cabeza porque no había problema en que mostrase su pelo, mostrase su cabecita. No hay problema en eso. Al contrario, cuando se está en un culto en la presencia de Dios hay que descubrirse. Esa era la costumbre,
¿verdad? De hecho hay ejemplos de eso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Moisés estaba en Tierra Santa, quítate las sandalias, ¿cierto? Hay ciertos procedimientos, ciertos ritos, ciertas maneras de enfrentar la presencia divina, ¿no es cierto? Quitándose el manto, quitándose, qué sé yo, las sandalias, limpiándose, qué sé yo, la planta de los pies, en fin, una serie de situaciones que se daban. Ok, bueno, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, insulta su cabeza, claro, ¿verdad? Porque no puede ir a la presencia de Dios con su cabeza cubierta, no era necesario. Además que no era, no era una deshonra el que él mostrara su pelo. Ya apliqué que generalmente se usaba el pelo corto, ¿ok? Así que en ese sentido no hay problema. Por eso que dice acá el que va con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero, dice el 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, Pablo hace la comparación y dice, bueno, si no usa velo, es como si tuviese el pelo corto, que es propio del varón. Interesante. Vuelvo a repetir, yo con estas palabras no estoy aludiendo o menospreciando o condenando a la dama que usa su pelo corto. Cuidado con eso. ¿Ok? Cuidado con eso. Yo lo que estoy haciendo es tratar de explicar o contextualizar el texto. ¿Ok? Ok. Pero también tenemos que extraer del texto los principios éticos y morales que son el ideal de Dios. No soy yo quien para decirle, no, déjese crecer el pelo, córtese el pelo o no cortes el pelo. ¿Cierto? Es algo que usted tiene que asimilarlo, y es el Espíritu Santo quien la va a convencer de cómo proceder. Si es que extrae o logra entender lo que aquí se quiere explicar. Porque acá hay un principio que es mucho más importante que la simple apariencia física, porque el énfasis no está en la apariencia física en el texto. El texto lo que está apuntando es a la reverencia, al orden, al respeto, a la honra. ¿Vale? Cuidado con eso. Así que el 5 dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Si no usa el velo, ¿no es cierto? Es como si tuviese el pelo corto, es como si estuviese comportándose como un varón que no tenía la necesidad de cubrirse la cabeza. Vuelvo a repetir, el varón no tenía necesidad de cubrirse la cabeza en un culto religioso. Por lo tanto, la dama que no se cubría la cabeza estaba imitando al varón. Se estaba comportando como varón. Por eso Pablo dice, es como si tuviese su cabeza, es como si se hubiese rapado, dice. Rapado no necesariamente quiere decir calva, no, pero corto. Que corto no usual en la mujer de la época. ¿Ok? Espero que se vaya entendiendo. Esto no es fácil, pero trato de usar todo mi talento acá, el talento que Dios me ha dado, para explicar esto. ¿Ya? El 6. Porque si la mujer no se cubre, quiero decir algo acá. No quiere decir que Dios te ama más o te ama menos, o te escucha más o te escucha menos porque vas a un culto con la cabeza tapada o no tapada. Quiero poner énfasis en eso. Vuelvo a repetir, el énfasis no está en el uso o no uso de un velo. Ese no es importante para Dios. Lo importante es la intención del corazón. Eso lo sabemos, los que hemos estudiado justificación por la fe. Sabemos que lo que le da valor al acto, en este caso al uso del velo, es lo que tú tienes en el corazón. El velo no es una práctica externa, es una tradición, es una costumbre. ¿Okay? Pero quiero que extraigan el principio moral de esto. El 6. Porque si la mujer no se cubre, claro, porque si no se cubre, está
emulando al varón, que no tenía necesidad de cubrirse. Ojo, aunque la mujer tuviese el pelo largo, debía cubrirse, ¿okay? Porque era la costumbre, porque era habitual, porque era un accesorio diferenciador entre varones y mujeres, ¿cierto? Era una especie de símbolo de pudor, de piedad, ¿cierto? Porque si la mujer no se cubre, estoy en el 6, 1 Corintios 11:6, que se corte también el cabello. Bueno, si no se quiere poner el velo, bueno, entonces pórtese como hombre derechamente. Córtese el pelo, ya. Impresionante. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubre, pues. ¿Se dan cuenta? El tema no estaba realmente en usar o no usar el velo. El tema estaba simplemente en un tema de pudor. El tema estaba en un tema de la dignidad propia del varón y de la mujer. Es un orden diferenciador entre varón y mujer. Bueno, hoy en día quizás tenemos otros órdenes que nos ayudan culturalmente, socialmente a diferenciar al varón de la mujer, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero en ese entonces estamos hablando de un caso específico en Corintio, que eso fue lo que sucedió. ¿Ok? Repito el 6 entonces, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello entonces o raparse, entonces que se cubra, pues. Tenga el pelo corto o tenga el pelo largo, había que cubrirse para diferenciarse del varón. ¿Ok? Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. No lo necesita. ¿Ok? Pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Se entendió? Acá en el 7 lo que hace es aludir a la cadena, al orden de preeminencia que está en el 3, versículo 3. Vamos a leerlo otra vez. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. ¿Notaron el orden, la cadena de preeminencia dada por Dios? Esto no se le ocurrió a Pablo. Esto viene inspirado por Dios. Porque Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios quien habló por medio de Pablo al escribir esta carta. ¿Vale? Así que esta es palabra de Dios. ¿Ok? Así que en base a ese orden dado, al empezar el texto, es que tenemos que entender el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Ok? Tiene su lugar en el culto. Pero eso no quiere decir que la mujer es menos. Simplemente tiene su lugar y punto. Y ambos son importantes y amados por Dios. Cada cual tuvo su lugar, su orden en el culto. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Acá dice gloria del varón, pero vimos que en el 3 dice que el varón es cabeza de la mujer. ¿Ok? Ahora, esto de que es gloria del varón, ¿no es cierto? Es decir, así como la mujer se siente orgullosa, ¿no es cierto?, de su varón, de su esposo, hijo de Dios, ¿no es cierto?, o ministro de Dios. Bueno, el varón también se siente orgulloso y se jacta de su mujer, que es una hija de Dios. ¿Se dan cuenta que hay un principio de igualdad acá? Independiente del orden que Dios nos haya designado, o de la labor o el ministerio que se nos haya designado, hay un principio de igualdad ante los ojos de Dios. Porque hay una cadena de piedad. ¿Okay? El varón tiene su lugar, tiene sus
su responsabilidad, ¿cierto? Es cabeza de la mujer, pero es o debería ser un hijo de Dios que ama y respeta y le da su lugar a su mujer. Y la mujer se siente orgullosa de la preeminencia de su varón, porque su varón es un hijo de Dios y es un ministro de Dios. ¿Se dan cuenta? Que es una, podríamos decir hoy día, es una retroalimentación espiritual entre ambos. Cada cual en el orden que Dios le ha dado. Y ninguno se siente humillado ni menospreciado. No hay para qué. Ni por qué. Versículo 8. Porque el varón, y vuelve a dar como una especie de argumentos por qué ese orden de precedencia que da Dios. ¿Por qué? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Verdad? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. ¿Por qué Pablo dice acá en el versículo 10? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Cuál es la señal de autoridad de la mujer sobre su cabeza? ¿Cuál es la señal de autoridad? Autoridad viene de autoritas, poder. Autoridad, ¿cierto? Implica poder. Perdonen que le dé este ejemplo, pero en la Biblia, tanto a Cristo como al enemigo de Dios se los describe con poder, ¿verdad? Hay muchos textos donde hablan que Cristo está investido de poder, tiene poder, ¿verdad? De hecho, él en Hechos 1, él habla, recibiréis poder, os doy autoridad. Ustedes pueden ir a Mateo 10, ¿verdad? Donde él dice, ¿verdad? Os doy autoridad, os doy potestad, dice él, ¿cierto? Cuando habla de la bestia, ¿verdad? Dice que tiene autoridad, poder, autoridad, dice. ¿Cuál es la autoridad que tiene la mujer acá? Acá dice, el 9, el 10, 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Cuál es la señal de autoridad? ¿De qué veníamos hablando? Bueno, del velo. Del velo como un accesorio diferenciador de una hija de Dios, esposa de su varón. ¿Ok? Por la cual debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. ¿Cómo es eso de que por causa de los ángeles? Bueno, esta frase, por causa de los ángeles, ha sido muy discutida por los estudiantes de la Biblia, por muchos teólogos y comentadores, pero incluso yo he escuchado interpretaciones fantásticas, bastante absurdas. Lo más coherente, en razón a lo que Pablo ha enseñado, es que cuando dice acá por causa de los ángeles, ¿verdad? Por causa de los ángeles, eso tiene que ver con testimonio, tiene que ver con que somos un libro abierto para el universo, tiene que ver con que los ángeles son testigos, ¿no es cierto? Y que se asume por la fe que los ángeles están presentes en los cultos de adoración cristianos, ¿verdad? La presencia de los ángeles protegiendo la reunión de los santos, ¿no es cierto? Así que de alguna manera Pablo vuelve a dar a entender el tema del testimonio personal, de la diferenciación, el orden, el pudor, ¿no es cierto?, entre varones y mujeres. Entonces él, de alguna manera, no quiero decir exagera, pero digamos que sublima la imagen de la dama, ¿no es cierto?, diciendo que los ángeles son testigos de su pudor, de su conducta, ¿no es cierto? Él alude a los ángeles, ¿verdad? Versículo
11. Sigamos avanzando. Pero en el Señor, noten, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Notaron? Notaron que esto no es una competencia de sexos. Acá no es quién es más, quién es menos, quién manda más, quién manda menos, quién es más, quién es menos. No se trata de eso. La Biblia no está fuera de esas discusiones carnales. Acá dice, pero en el Señor, noten, tanto el varón, que es cabeza de la mujer, está en el Señor. Por lo tanto, la mujer no tendría por qué sentirse pisoteada o humillada por su varón, porque su varón está en el Señor. Y la dama tampoco debe considerarse humillada u ofendida, porque también está en el Señor. La mujer y el varón que están en el Señor aceptan y comprenden el orden que ha dado Dios. No le discuten a Dios, no protestan contra Dios, ¿verdad? No se pintan el pelo de color verde, color rojo, muestran el trasero por la calle, ¿no es cierto? Y hacen exhibiciones indecentes para pedir derechos, porque se sienten pisoteadas por el varón. Las hijas de Dios no caen en ese juego satánico. El varón y la mujer que son de Dios entienden piadosamente el orden que ha dado Dios y lo aceptan y son felices y están llenas de gozo por eso. Porque así como María dijo sierva del Señor, así como Pablo en referencia a Cristo decía siervo de Cristo, tanto el varón como la dama se consideran siervos de Cristo. Porque el varón, que es cabeza de la mujer, es siervo de Cristo. Y la dama es una sierva de Cristo. Ambos sirven a Cristo en el orden que Dios le ha dado. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. ¡Ojo! ¿Se dan cuenta que el Pablo mismo enseña que esto no es una guerra entre hombre y mujer? Después da vuelta el argumento, ¿eh? Porque así como la mujer procede del varón, bueno, que el varón no se venga aquí a ensoberbecer contra la mujer, cuidado, porque también el varón nace de la mujer. Hay una cadena de igualdad, ¿se dieron cuenta? Pero todo procede de Dios. Tanto el varón, que es cabeza de la mujer, como la dama proceden de Dios y son hijos de Dios. Así que cuidado con esas interpretaciones que quieren dar a entender acá que el hombre es más que la mujer y que la mujer se la ha degradado y que la igualdad. No. El principio de igualdad bíblico es muy distinto al principio de igualdad que hoy se habla derivado de ideologías o teorías filosóficas. Cuidado. No intenten leer las relaciones entre hombre y mujer a la luz de las actuales doctrinas e ideologías modernas. Ojo con eso. Y eso está pasando en muchos institutos de teología actualmente, y hay mucho profesor de teología que está corrompiendo a sus alumnos con ese tipo de enfoques. De hecho, hoy en día existe la teología feminista. ¿Okay? Bueno, el 13, ya vamos terminando. Juzgad vosotros mismos. Juzgad quiere decir analiza tú mismo, pondera. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Después de todo lo que hemos explicado, claro, no es propio. Noten que dice propio. Propio quiere decir algo que le es natural, que le pertenece, que es normal. O sea, lo anormal, por decirlo así, era que no usase velo, que no se cubriese su cabecita con un manto, con un género. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y ahora miren el argumento que da. ¿Se dan cuenta que el énfasis está en otra cosa? Está en la diferenciación entre hombre y mujer. La naturaleza misma
¿No os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ojo, el texto no está diciendo que el cabello largo reemplace el velo. No, ya entendimos ya en los textos anteriores que tenga el pelo largo o tenga el pelo corto, el velo tenía que usarlo, ¿vale? Por un tema de pudor, un tema de testimonio, por una serie de situaciones que se estaban dando. ¿Okay? Incluso Pablo ni siquiera ahora da un argumento biológico, incluso, no, eh, da un argumento no biológico, pero la naturaleza misma eh, nos proporciona elementos naturales, en este caso el cabello, para usarlo como un factor diferenciador entre hombre y mujer. Entonces, el cabello largo le es propio por naturaleza a la mujer, no si al varón. ¿Okay? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Ok? Claro, porque si no usaba velo, dice Pablo, bueno, mejor cortes el pelo, pues. Si son los varones los que no se cubren la cabeza. Las damas se cubren la cabeza, tengas o no tengas el pelo corto. Versículo 16 entonces, el último. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, es decir, oponerse a estas instrucciones, nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros no andamos discutiéndole al Señor respecto a la decencia, al pudor y al orden. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferenciación en el culto entre varones y mujeres era costumbre en las iglesias. Al contrario, no era costumbre el desorden, la falta de pudor, ¿no es cierto? La indecencia, el tener un aspecto ambiguo, no diferenciado. Eso no era propio de las iglesias. Eso era propio de los paganos, donde los varones se pintaban la cara, se pintaban los ojos, se ponían pelo largo, usaban otro tipo de vestido donde mostraban todo el cuerpo. Las mujeres también se ponían unas cosas en la cabeza, unos adornos, los floreros en la cabeza, ¿verdad? Eso era parte del mundo pagano. El mundo cristiano tenía otra manera, otra disposición para con el mundo, en cuanto a la estética, digamos, ¿vale? Es respetable que cada cual tenga sus preferencias, ¿verdad? Y su manera de vestirse y de usar accesorios que estime conveniente, pero siempre cuidando, ¿no es cierto? Siempre considerando al débil en la fe y también dando gloria a Dios. Es decir, podemos vestirnos de la manera que nuestra experiencia nos indique, nuestra experiencia espiritual nos indique, ¿no es cierto? Porque yo quiero decir una cosa acá, alguno dirá, no, que según lo que la Biblia dice, sí, pero es que yo no saco nada con, o tú no sacas nada con tener la apariencia, ¿no es cierto?, que se esperaría de un cristiano cuando de corazón realmente no estás convertido a eso. ¿Ok? La estética, el vestuario, los accesorios, es algo secundario a la experiencia espiritual. ¿Vale? La experiencia externa es un fruto, es un resultado incluso a veces inconsciente de lo que es de la obra que se hace aquí en el corazón. Así que cuidado con poner el foco equivocado en distintas partes. Hay personas que ponen el foco en lo externo y se olvidan de esto. ¿Ok? Hay que atender primero esto. Lo demás viene por añadidura. Solito el Espíritu Santo te va a indicar, oye, mira, sácate ese aro, mira, hácete el pelo de otra manera, mira, viste de otra manera, mira,
hazlo así mejor. En fin, no saco nada con cumplir la norma, con cumplir la letra, con cumplir el código, si no estoy convertido a ese código. Estoy haciendo un teatro, me estoy disfrazando. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ser de manera voluntaria, no porque el líder me lo dijo, porque el líder me amonestó, porque me hacen sentir mal, porque están todos de una manera y yo estoy de otra manera. No, cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Espero en estos días hacer una transmisión express. Si no, lo dejamos para el otro lunes nomás, ¿verdad? Porque se nos viene el resto del capítulo 11 que tiene que ver con los abusos de la cena del Señor. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá entonces y cerramos con una oración. Así sea. Amén y amén. Bueno, lo dejamos hasta acá. Recuerden, todos los lunes a las 20 horas nos estamos conectando para seguir con Primera de Corintios, ¿vale? Pero eso no quita que si este servidor se da un tiempecito en la semana, pues me lanzo con otra transmisión, no hay ningún problema. Por eso tenemos que estar conectados a través de las redes sociales. Tengo Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook y YouTube. Así que me pueden escribir por WhatsApp y por Telegram. Y ahí estamos conectados y yo estoy enviando el link y el aviso cuando van las transmisiones. ¿Ok? Pero inicialmente todos los lunes a las 20 horas estamos con Corintios. Público, YouTube, Facebook. ¿Ok? A no ser que haga una excepción de la semana y me lanzo con otra transmisión de Corintios. Los viernes estamos con el curso de Romanos para aquellos que están inscritos. Esas son clases privadas y son por Zoom. ¿Ok? Viernes y sábado tenemos las clases de Romanos. ¿Ya? Me despido. Cualquier situación, comentario, me pueden escribir. Yo con mucho gusto les respondo a través de WhatsApp o Telegram. Que tengan una linda noche. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.